Amigos, buena tarde. Gracias por estar con nosotros en un programa más de Simichat. Les recordamos que estamos totalmente en vivo desde las instalaciones del Corporativo de Farmacias Similares aquí en la Ciudad de México. Y les recuerdo rapidísimo nuestra línea de orientación psicológica, donde está ahorita todo el equipo de psicología para atenderlos. El número 01800 911 6666 en la opción número 3. Como saben, es un servicio gratuito, así que no hay pretexto para buscarnos si tienen alguna necesidad, alguna duda. Amigos, acá estamos. Yo soy la psicóloga Paulina Galván y como saben, nos pueden seguir y enviar sus comentarios a través de nuestras redes sociales, por Facebook, por Simis Radio o al Centro Nacional de Diagnóstico para las Enfermedades Emocionales, así como estamos también por YouTube, desde Simi TV, ahí también nos pueden seguir, así que amigos, conéctense también, no hay pretexto para decir no había espacio o no había lugar en donde verlos, desde Twitter también ahí nos pueden localizar. Y amigos, hoy vamos a comenzar con un tema que realmente les va a interesar mucho, y más cuando estamos pues desde la crianza, con nuestros hijos, ¿no? Pero más adelante también hablaremos ya cuando somos adultos. ¿Qué pasa cuando la música, sabemos que la música favorece muchísimo nuestro entorno, que es un elemento totalmente emocional, que a los niños les va a dar este sentido del espacio, del tiempo, y así como nosotros como adultos, ¿qué papel estamos desempeñando frente a ellos? Es por eso que el día de hoy hablaremos del tema estimulación musical, esperando que se queden y sea de su interés. El día de hoy, muchísimas gracias a las dos por haber aceptado la invitación. Tenemos a Paula y a Rocío, que el día de hoy nos van a acompañar para hablar de este tema. Les leeré rapidísimo la semblanza de ambas para que nos vayamos de volada en el programa. Como saben, siempre nos falta tiempo. Pensamos que nos va a alcanzar y no, nos quedamos con muchas dudas, y también váyanlas escribiendo para que las vayamos contestando en el transcurso del programa. Empezaré con Alicia Paula García. Muchas gracias. Muchas gracias. Ella es licenciada en Educación Musical por la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciada en Psicología por el Centro ELEIA de Actividades Psicológicas. Cuenta con diplomados en musicoterapia, además de amplia participación en cursos, talleres y seminarios enfocados a la educación musical, tomando principal enfoque en el método Dalcroze, que más adelante hablaremos de él. En su trayectoria académica y profesional ha dirigido proyectos educativos enfocados en la inclusión de personas con discapacidad dentro del aula, uno de ellos el taller de musicoterapia de la FAM y las jornadas de discapacidad de la UNAM. Actualmente trabaja como profesora y diseña proyectos que mejoren la calidad educativa en el país. Muchas gracias, Paula, por estar por acá. Y voy con María del Rocío Castañeda Lago. Ella es licenciada en Psicología, egresada por la UNAM. Realizó sus estudios de licenciatura en la Facultad de Estudios Superiores en el campus Zaragoza. Cuenta con la certificación como instructora de estimulación prenatal y temprana por la Asociación Prenatal Temprana y Acuática AC, así como haber participado en el taller de actividades para favorecer el lenguaje en la misma asociación. Cuenta con el diplomado en Psicometría y Evaluación Psicológica por ALAMAPSI, y su desarrollo profesional ha sido tanto en el sector público como privado, en el que participó en el área clínica, la evaluación y rehabilitación a niños con problemas de aprendizaje y de lenguaje. Asimismo, dio consulta y impartió el taller de estimulación temprana en el Centro de Atención Psicológica Fortaleza. Y en el sector privado colaboró en el área de personal de importantes empresas en la evaluación, selección y desarrollo de personal. Actualmente ejerce de manera independiente. Muchísimas gracias a las dos. Paulina, muchas gracias. Y si podamos empezar con este tema, si nos pueden hablar de qué consiste la estimulación musical. Claro, mira, la estimulación en sí es un área muy interesante. Sí. Porque empieza desde la parte de prenatal. No es desde que el bebé nace, sino ya desde que se está formando. En sí, desde el segundo trimestre, ya podemos percibir sonidos. Entonces, la estimulación lo que nos está llevando, Paulina, es a todo lo que nosotros tenemos en el medio ambiente para favorecer el desarrollo del niño. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es todo lo que tenemos a nuestro alrededor para poder estimular los sentidos y tener con esto un desarrollo más óptimo de nuestro infante. Entonces, en sí la estimulación es esto, y la música es una herramienta súper importante que nos va a apoyar en el área cognitiva, motriz, en el área, hasta en la formación de hábitos. Podemos utilizar perfectamente la música con los niños.
nos ayuda demasiado, a los pequeños les llama demasiado el sonido, entonces es muchísimo más fácil que nosotros podamos guiarlos a través de ella. Ok, en este sentido, lo que mencionabas, leía justo, ¿no? Que el oído era el primer sentido que desarrollábamos. Entonces, justamente, pues si estamos en el vientre, ¿no? Pues empezamos a escuchar los sonidos, justo escuchaba que hay bebés que escuchan una música, ¿no? Que les agrada y se empiezan a mover dentro del vientre, ¿no? Sí, exactamente. Fíjate que desde el segundo trimestre ya empiezan todas estas ondas a viajar y el oído se va desarrollando. Es bien sabido que cuando nacen los bebés, la primera voz que reconocen es la de los papás. La de la mamá cuesta un poquito más de trabajo, porque al viajar por el interior sufre ciertas distorsiones, pero la del papá es mucho más directo. Entonces, claro que sí, desde que está el bebé en la pancita, entonces empezamos a notar que con cierto tipo de música tenemos más movimientos, se empiezan a generar los estadios temprano, noche, porque en el día hay ruidos, en el día hay sonidos, hay movimientos, y en la noche la mamá está más en calma. Entonces sí, desde el segundo trimestre podemos ya comenzar a estimular muchísimo más. Se pueden poner algunas audífonos o simplemente la música ambiental, y desde ahí nosotros ya estamos contribuyendo mucho para ayudar al desarrollo del sentido del oído. Justo, en este sentido, cuando a un infante se le ha presentado un estímulo musical, ¿de qué manera nosotros estamos ahí interfiriendo? Bueno, pues nosotros interferimos mucho, sobre todo con nuestros gustos, ¿no? Sobre todo con lo que nosotros hemos escuchado y lo que estamos adaptados a la sociedad, sobre todo lo que nuestra sociedad nos ha dado. Entonces, los estímulos que el bebé recibe es todo lo que a nosotros nos gusta, sobre todo a la mamá. La mamá es la que está siempre ahí, ¿no? Entonces, todos estos estímulos que el bebé va recibiendo desde el vientre son gustos de la madre. Cuando el bebé va creciendo, él va, ya dentro del vientre va creciendo, se va notando esta parte que tú mencionaste, ¿no? Que se va moviendo de acuerdo a cada uno de los sonidos que va él sintiendo. También él siente las emociones de la mamá. Entonces, él va a discernir entre qué es lo que le agrada a la mamá y qué no le agrada. Y entonces eso también le va a agradar a él o le va a desagradar, depende del estado de ánimo de la mamá. Ok, eso me pongo a pensar que también va a interferir en este desarrollo pues del temperamento, del carácter, claro, ¿no? Y que lo que decimos, ¿no? La música va a influir mucho en este proceso, ¿no? Cuando no sé, desde ahí, desde demostrar qué estilos de música nos gusta, nuestras preferencias, ¿no? Y que lo que decías, ¿no? Las mamás ahí tenemos mucho que ver, con los gustos de los niños, ¿no? Sí, claro. Aquí, en este caso, ¿qué participación justo podría tener el papá cuando, justo lo que decías, ¿no? Que es la primer voz que empieza a reconocer. Ahí el papá, ¿cómo lo podemos ayudar? Fíjate que nosotras como mujeres sí tenemos un vínculo bien especial con los bebés. Digo, desde el cordón umbilical, emociones, sentimientos, todo se lo transmitimos. Entonces, al papá lo podemos hacer participar muchísimo para lograr este vínculo justo con actividades. Cuando él llega a la mejor de trabajar, el leer un cuento, leernos un cuento, empezar a hablar con el bebé, poner el tipo de música que él escucha, porque a veces no es la misma lo que la mamá, el ajetreo del día, y el papá llega a la mejor con otra emoción. Y verdaderamente el bebé empieza a tener estos cambios y a discernir quién, qué música, qué sonidos, qué voces, qué tono, es bien importante eso. Entonces sí, hay que hacerlo participar también de esto. Y en este sentido, ¿cuáles serían los beneficios justo de la estimulación musical? Ahorita hablábamos de muchas cosas que favorecen. ¿Cuáles son ellos? Mira, podemos tener niños más integrales cuando nosotros les damos estimulación. Todos los niños, absolutamente, en cualquier medio, van a tener un desarrollo de sus sentidos. Pero para que sea más óptimo y para que nosotros podemos favorecer y enriquecer más todo su sistema, la maduración neurológica, es bien importante que busquemos todo lo que tenemos a la mano. Lo que podemos hacer desde el vientre, lo principal son olores, sonidos.
pero ya cuando nace el bebé, poco a poco hay que ir metiendo diferentes factores para que sea un niño mucho más desarrollado, más equilibrado motrizmente, emocionalmente, socialmente. Ok. En este caso, Paula, que nos compartías en función de tu experiencia, ¿cómo tú identificas en función de la música, ¿no? El estado emocional, por ejemplo, de tus alumnos? ¿Cómo lograr encontrar o contactar con ellos en función de la música? A veces uno cree que es muy complicado, ¿no? Porque dices, bueno, voy a poner esto y tienes una idea de qué es lo que vas a querer lograr, tienes un objetivo. Pero en el momento de la práctica te vas dando cuenta que cada uno de los alumnos tiene una carga emocional, una parte social muy diferente. Entonces, tú lo que tienes que tratar de hacer en esta parte, por ejemplo, de las clases, es poder unificar un poco. Sobre todo tratar de ver qué es lo que a ellos les agrada en ese momento, qué es lo que está de moda, digamos, ahora para ellos, y poderlo utilizar como una herramienta para ti, para trabajar. No solamente las emociones, trabajas con ellos mucho, es el trabajo en equipo, es el que ellos puedan lograr tomar decisiones, porque el tomar una decisión es muy importante, el decir, sí me gusta esa canción, no me gusta esa canción. Entonces a veces es difícil, porque a veces es, bueno, si le digo que sí a la maestra, a lo mejor me va a poner un 10, pero si le digo que no, entonces me va a poner un 5, entonces no quiero. Entonces pasa mucho con esto de que no somos capaces como seres humanos de decir, sí quiero esto, no quiero esto. Entonces, este sería lo primero que se tomaría, la parte emocional y el decir, la seguridad con el chico, con los niños desde muy pequeños. De hecho, desde cuando estamos pequeños, cuando son pequeños, los pequeños, son como muy libres. Ellos sí son abiertos totalmente y dicen, sí, me gusta eso, no me gusta eso. Cuando vamos creciendo se nos va perdiendo esa parte. Entonces es una parte importante que no deberíamos de perder. Sí deberíamos de dejar que afloren nuestras emociones, nuestros sentimientos, permitir que las otras personas puedan tener contacto. Claro, la parte social es muy importante y a veces tiene un peso muy importante y no permite, ¿no? A veces el que yo quiera expresar o que yo pueda expresar mis emociones. Pero la música lo que logra es que ellos mismos puedan liberarse un poco. Como que a veces ellos mismos hasta me comentan, es que me imaginé en algún lugar, quise, a lo mejor estuve aquí, y a lo mejor otros me dicen, eso no me lo pongas porque me recuerda cuando mi abuelita murió, por ejemplo, ¿no? No sé, sí. Algunas situaciones así como importantes para ellos de su vida, ¿no? Tienen alguna remembranza y entonces les provoca alguna emoción que ellos no pueden manejar en ese momento. Como decimos, la música es totalmente emocional, ¿no? Y en este caso, todos los niños son emocionales, porque decías, ¿no? Vamos creciendo y como que se va perdiendo esta parte del ritmo, pero en los niños, ¿cómo es esta parte? Si ellos sí son todos los niños son emocionales. Sí, todos lo son. Solamente que hay chicos que presentan alguna discapacidad y cuesta trabajo, como el autismo. Cuesta trabajo la relación entre el otro ser humano. Entonces, el demostrar las emociones es muy diferente para ellos. Ellos viven en un mundo totalmente diferente. Entonces, para los chicos que no tienen alguna discapacidad, para ellos es libre, totalmente. Ellos te van a decir o se van a acercar, maestra, él me dijo que yo estoy feo y no me gusta que me digas que estoy feo. Ok, perfecto. Y qué bueno que te lo digan. Y exaltar eso en los niños, porque cuando van creciendo, como te digo, se va perdiendo. Entonces, todos los niños lo tienen, sí. Lo único que pasa es que con los chicos con una discapacidad presente, sobre todo el autismo, es muy complicado que tú puedas saber qué es lo que está sintiendo en ese momento o que él te lo pueda expresar. ¿Y con la música se podría llegar a lograr algo en ese contacto? Claro, con la música es un trabajo, no es un proceso. Hay que llevar un proceso con los niños, o con adultos también se podría, pero es importante que se pueda manejar progresivamente y que sobre todo el terapeuta o la persona que está encargada de este pequeño no se desespere, que tenga paciencia y que pueda tener una gama muy amplia de qué es lo que el niño a lo mejor probablemente le podría gustar. Me podría ir desde clasicismo, barroco, renacimiento, a lo mejor edad media que le gusta canto gregoriano, tal vez, ¿no? Hay chicos que a lo mejor les gusta eso, pero puedo buscar a lo mejor hasta un reggaetón, ni siquiera, porque es lo que escucha, ¿no? También en la sociedad. Entonces puedo yo buscar diferentes cosas
Y el momento en que tú observes que este pequeño con eso es con lo que se activa alguna emoción en él, que te mira, te voltea a ver o sonríe, con eso es como lo que te va a apoyar y te va a ayudar para eso. Ahí es donde te das cuenta que entonces sí estás logrando, Claro. sí se está logrando algo, ¿no? Claro. Sí, y fíjate que en el área de terapia, la música nos ayuda mucho cuando hacemos terapia de juego lúdico. Sí. Hay muchos niños por cultura o por educación que no muestran sus sentimientos, les da miedo o no lo quieren hacer. Entonces, a través de juegos musicales, Sí. es muy difícil que un niño no le pongas música y los demás empiecen algún juego y él no quiera entrar. Le costará un poquito de trabajo, pero al final termina. Y con esto entonces podemos partir hacia terapia lúdica y a partir de ahí él abre las emociones completamente. A lo mejor no directo, a lo mejor no te va a hablar de él, pero te va a empezar a contar del amigo o te va a empezar a dibujar algún personaje o con los mismos compañeros si hacemos un juego de roles, podemos empezar también como a adentrarnos en esa parte. Perfecto. Entonces, amigos, vamos rapidísimo un corte, no se vayan, que tenemos todavía muchísima información. Muy rapidísimo. Muchas gracias por continuar con nosotros en su programa Simichat. Leeré rapidísimo aquí algunos saludos, algunas preguntas que tenemos. A Pilar Monroy, buenas tardes, la música es muy importante en todas las edades. A Evelyn Cruz, muchas gracias por estar por acá. A Rubén Galván, felicidades al panel, muy buen tema. Saludos a las invitadas que nos comparten este tema. Saludos a la conductora de la entrevista. A Ami Torres, saludos. A Blanquis Pérez, muchas gracias Blanquis por estar por acá. A Jorge Rivera, gracias por estar por acá, Jorge. Gracias a todos por estar conectados. Y ahorita lo que comentaban es cómo la música tiene esa capacidad de romper tantas brechas, ¿no? O sea, acercarnos con un niño y que quiera hablar, como decías, desde él, va a ser muy invasivo, ¿no? Sí. Resulta invasivo para ellos. Claro, se sienten amenazados. Sí, ¿no? Luego hasta cuando uno nos pregunta, yo, pues, ¿qué contesto, no? Sí. O con un niño, justo. Como adulto te cuesta tomar una decisión de ir a terapia. Sí. Y con un niño es lo mismo, peor, porque tú lo llevas y se siente bajo la lupa, ¿no? Sí. Entonces siempre hay que implementar diferentes cosas con ellos para que poco a poco vayan soltándose y abriéndose. Sí, y justo ahorita se me viene a la mente cuando aquí en la línea nos hablan de primer momento las mamás y nos pasan al niño, ¿no? Así de, hablan con él. Hasta yo me espanto, ¿yo qué le digo a tu niño, no? Porque de entrada, pues hay una barrera muy importante que solo estamos nosotros vía telefónica, ¿no? Entonces llega con un niño a que te cuente sus cosas, pues va, justo, eres una extraña. Y hay que hablar primero con los papás, ¿no? Y bajar primero la ansiedad de los papás y mejor orientarlos a que lleven a los niños a un espacio presencial para que con estas técnicas ellos empiecen a soltar y abrir, ¿no? Sí, fíjate que bien importante, hay que tomar en cuenta que la terapia, y me enfoco hacia la parte de estimulación, es una ayuda, o sea, es un apoyo. No es como el doctor, ¿no? Exacto. Me duele el estómago, llevo al niño que lo revise, ¿qué le va a dar? No. O sea, tenemos que adentrar un poco más en la situación familiar. Los papás, los niños son el reflejo de los papás. Sí. Entonces, primero es hacer un contexto con ellos de la situación y entonces abordamos a los pequeños. Definitivamente no podemos hacer nada sin el apoyo de los papás. Exacto. Exactamente. En este sentido, como nos decías, Paula, hay niños que cuestan trabajo que adquieran las habilidades, ¿no? Musicales por diferentes circunstancias, pero entiendo que entonces sí habría esa posibilidad de acercarnos con ellos para que puedan adquirir estas habilidades. Claro, de hecho hay muchos métodos en donde se pide primero que los papás estén ahí.
O sea, es importante que el papá esté ahí, sobre todo para que el niño no se sienta que está en un ambiente solo y que mi mamá me abandonó y dónde está mi mamá, mi papá. Entonces, es importante que se le dé la seguridad al niño y de esa seguridad se va a tener cuando tú le dices como mamá, mira mi vida, y tú estás aquí con ella, va a pasar esto y esto y esto, y explicarle claramente al niño qué es lo que va a suceder. A veces uno como adulto dice, bueno, es que el niño no va a entender, ¿para qué le explico? Los papás dicen, es que no, es un niño, de todas maneras se lo llevo y la psicóloga que se haga cargo, ¿no? Pues no, realmente el papá, los papás son los que tienen que darle esa seguridad al niño para que él diga, bueno, ya sé qué es lo que va a pasar ahí, entonces no me va a pasar nada malo, bueno, yo confío. Y entonces van y puede haber una gran evolución desde el inicio, desde antes de asistir a una terapia, llegar o a algún método o alguna clase de música, lo que sea, llegar y tú ya le dijiste al niño qué es lo que va a suceder. Entonces el niño ya llega con toda la seguridad y toda la apertura. Porque hay niños que llegan y como no saben ni qué va a pasar, se cierran totalmente y no quieren hacer nada, ¿no? Entonces tú estás, bueno, mamá, por favor, apóyame con esta situación tantito, ¿no? En este caso, hay veces que los papás queremos que los hijos sepan de todo, ¿no? Y los llevamos a miles de clases y uno dice, bueno, le falta la clase de música, ¿no? Y a lo mejor puede que haya niños que digan, ¿sabes qué? Pues sí, no me gusta, tengo otros intereses. Y cuando los papás lo quieren hacer a fuerza, ¿y cómo se trabaja? Porque es disminuir también como esa necesidad por parte de los papás de que el hijo aprenda algo que a lo mejor en ese momento no es, ¿no? Sí, es muy difícil. De hecho, yo lo viví mucho. Yo era de las niñas que quiero ir a música, mamá, llévame, por favor. Y mis papás me apoyaron y me llevaron. Pero yo tenía muchos compañeros que decían, es que yo estoy aquí porque mi mamá me obliga. Y es muy difícil porque los ves frustrarse, los ves molestos, los ves enojados con la vida. Y no se trata de que un niño esté siempre así enojado con la vida. Se trata de que sea feliz, de hacerle, uno como padre tiene la responsabilidad de hacer feliz a tu hijo, de observar, ver qué es lo que él quiere, qué es lo que necesita. Y no es tan complicado observar. Tú puedes ver su carita y simplemente ves la mirada y dices, aquí es donde está contento. Y si no le ves esa mirada, entonces buscarle otra opción, ¿no? Y si no lo llevas a nada, tampoco pasa nada. Exacto. O sea, si no lo llevas a 1000 terapias, a 1000 actividades, al karate, al taekwondo, a la natación, a francés, inglés, alemán, todo lo que lo quieran llevar, no pasa nada tampoco. Puede llegar a ser un niño feliz porque está con su familia, porque está en un ambiente amoroso, sobre todo. Exacto. En este sentido que cuando se va si ha de entrar en estimulación musical, ¿qué tipo de música se puede utilizar para que un niño se empiece a acercar? ¿Tú te refieres como a los papás? ¿Qué es lo que pueden utilizar? Sí. Claro, pueden utilizar, se recomienda en muchas ocasiones la música de la época del clasicismo, que sería Beethoven, Mozart. Mozart tiene muchas piezas que son muy cuadradas para los niños, muy repetitivas. Tiene muchas secciones que repiten y repiten, sobre todo por la historia que tuvo Mozart, ¿no? De pequeño empezó a componer y él repetía y repetía y repetía secciones. Entonces, para los niños eso es como una estabilidad. Se recomienda eso. Pero lo que yo he llegado a observar en mi trayectoria es que los niños hasta con una canción de Michael Jackson, que les encanta, a lo mejor a los papás les fascina y ellos la escuchan, con esa también pueden ellos empezar a trabajar, simplemente cantándoles a los niños. A mí me decía mucho una maestra, si tú vas a cantar, tienes que estar afinada en primer lugar, porque si no estás afinada, pues también es un problema. Y si no puedes, no tienes esa habilidad, entonces pon grabaciones. Pero que realmente estén afinadas, ¿no? Porque no sean canciones así con algunos sentidos no tanto melódicos, para que le puedas desarrollar al niño esa parte. Lo importante no tanto es qué tipo de música, lo que importa es que sea una música que sea constante, que tenga ciertos fragmentos repetitivos y que además tenga si es cantada, que la entonación sea la correcta. Porque si no al niño le vas a empezar a hacer una distorsión en el oído. Entonces, si ese canal auditivo va a empezar a fallar un poquito, cuando sea grande va a decir, ay, esto como que sí, creo que suena bien, no sé, como un poco diferente, ¿no? Entonces, sí es importante buscar esa música y sobre todo la que le agrade al niño, la que tengas en el ambiente, no es tanto buscar qué es lo que quieres tú, que sea sea el nuevo Mozart, no, tampoco, sea el nuevo Einstein, tampoco, sino buscarle un poco lo que tú quieres, que lo que está a tu alcance en tu ambiente.
Ok. Y ahorita lo que nos decías, ¿no? ¿Cómo está influyendo el juego frente a la estimulación musical? ¿Cómo llegar a partir del juego? Mira, es bien fácil, porque las canciones de niños hay diversas, ¿no? Entonces, muchas, ya desde su ritmo y su letra, motivan al niño a moverse y a bailarlo, ¿no? Sí. Hay coreografía para hacerlo. Entonces, desde que empezamos ahí, ya estamos metiendo mucho motricidad también. Estamos haciendo una coordinación de sentidos auditivos, motrices, hasta olores y sabores podemos meter en las canciones, muchas actividades. Nos ayuda a favorecer el lenguaje impresionantemente, porque lo primero que empezamos a hacer es por sílabas, estar separando las palabras. Entonces hay canciones que lo vamos haciendo desde chiquititos, desde bebecititos. Cuando empezamos con el ping-pong y los movimientos, estamos ya nosotros haciendo que su cerebro, los hemisferios estén desarrollándose con los juegos de vamos tocando las diferentes partes del cuerpo. Entonces realmente es muy sencillo, o sea, sí es muy sencillo, sí lo tenemos al alcance, sí podemos googlear una canción infantil y podemos empezar con nuestro niño. Aparte que hacemos este vínculo de mamás, hijos, papás, a él le estamos haciendo mucho bien. Le estamos fortaleciendo neurológicamente su cerebro, su coordinación motriz, entonces es sencillo. Justo ahorita lo que decía, ¿no? En cuestión de trabajar el espacio, el tiempo, saber que hay turnos, ¿no? Trabajar con la tolerancia, ¿no? Entonces, aquí cómo irlo trabajando, o sea, desde los tiempos de los niños, porque nosotros nos tenemos que adaptar a ellos, ¿no? No nosotros. No, de hecho, es importante que uno como, si uno como papá quiere comenzar con su hijo a tener cierto acercamiento con la música, como dijo Rocío, es muy importante que puedes googlear cualquier canción y puedes ponérsela. Hay muchas canciones para niños, muchos cantantes para niños especializados. Están los hermanos Rincón, está hasta las canciones que nosotros escuchamos de chiquitos, Topollillo. Está también, hay una cantante que me encanta que se llama Marina Rosenfeld, que es argentina, de hecho vino a México hace poco. Es muy buena con todo lo que hace con niños, sobre todo con movimientos. Se especializa mucho en toda esta parte motriz con los niños. Es muy buena ella. Si la pueden buscar es importante también. Pero es importante también que yo como papá empiece a hacer como una estructura con el niño. Es importante que los niños cuando son pequeños necesitan una estabilidad. Entonces necesitas hacerle bloques de, esta es mi canción de saludarte. Esta es mi canción con la que me voy a mover porque voy a hacer manos, pies, marcar algún pulso, lo que sea. Y al final me voy a despedir de ti porque clavó este juego que yo tengo contigo y entonces ya vamos a pasar a otra etapa para dejarle bien establecido al niño cuáles son las partes que voy a tener y así él está estructurado y se va a sentir más tranquilo también. Va a decir, bueno, cuando mi mamá ya sacó este peluche es porque ya se va a acabar esta hora y vamos a hacer ya otra cosa. Entonces sí es importante estructurar un poco lo que yo quiero hacer con el niño. Okay, sí, tener como el orden. Claro. Okay, ahorita de lo que decían que favorece desde el área cognitiva, ¿no? Desde el emocional, ¿cómo ir distinguiendo cuando, por ejemplo, desde el área cognitiva, cómo me voy dando cuenta que digamos que está teniendo efectos la estimulación musical que le estoy dando a ese niño? Mira, se ve mucho en el desarrollo. Tú ves a niños de la misma edad y a algunos pequeños les cuesta demasiado a lo mejor brincar. No tienen buen equilibrio, no tienen los reflejos todavía muy bien afinados cuando ya deberían de haber pasado ese estadio de desarrollo, ¿no? Les cuesta tomar objetos pequeños, son muy torpes en sus movimientos duros, en toda la motricidad gruesa, les cuesta trabajo, chocan. Entonces, nos damos cuenta que cuando nosotros estamos estimulando a un pequeño, tiene mucho más desarrolladas todas estas habilidades. El lenguaje fluye más fácilmente, son niños que pueden correr sin tropezarse, que pueden brincar ya con cierto equilibrio. Entonces, desde ahí nos empezamos a dar cuenta de los avances. Fíjate que, perdón. En estimulación siempre separamos a los pequeños por meses primero y después por años. Al principio siempre se hace una evaluación física del pequeño
checando estas cuestiones. Puede brincar en un pie, puede brincar en 2 pies, a brincar los aros, a cachar la pelota, el lenguaje es fluido, qué letra se atora. Y al terminar ese bloque, para ya pasar a la siguiente fase, se hace otra vez este análisis y de verdad los cambios son muy grandes. Un niño estimulado es un niño con mayor potencial. No quiere decir que si no lo estimulamos no va a funcionar, pero de verdad, mira, tuvimos a un niño con síndrome de Down que llegó y no hablaba nada. La mamá nos lo llegaba a dejar, el pequeño tenía ya 9 años y él no hablaba, no escribía, no tomaba un lápiz. Con todos estos juegos, porque eran terapias grupales, no se le trató individualmente, él terminó esa fase escribiendo en el pizarrón su nombre, papá, mamá, comunicándose con los demás pequeños, no con un lenguaje fluido, pero los demás pequeños sabían lo que él ya quería decir, un control emocional demasiado fuerte. Ya no era un niño que explotaba y que hacía berrinche y que gritaba, ya era un niño que sabía controlarse, sabía tomar turnos, entonces verdaderamente nos ayuda demasiado. Perfecto. Vamos rapidísimo a un corte, amigos, no se vayan y continuamos justo con esta pregunta que es súper amplia, ¿no? En la estimulación con los niños. No se vayan. Con nosotros en su programa Simichat. Miren, aquí rapidísimo algunos saludos que tenemos. Manuel Antonio Espinosa Torres, saludos desde Tlalpan. Muchas gracias, Manuel, por estar por acá. A Gus Ramírez, gracias por estar por acá. A Neri, gracias por estar viendo el programa. A Rocío Lago Domínguez, saludos a la licenciada María del Rocío. A Lili, hola, me gusta el programa. Gracias, Lili, por estar acá. Y por ahí, allá vi el mensajito de Jorge, que ahí me mandaba saludos. Muchas gracias. Luego se me pierden aquí en el celular los mensajes. Pero amigos, muchas gracias por continuar con nosotros. Ahorita antes de acabar el bloque anterior nos hablaba Rocío de cómo se va avanzando con los chicos, ¿no? Y aquí en la parte emocional lo que decíamos también es que es una manera sencilla de que ellos se abran para abrir, para expresar las emociones, porque a lo mejor no saben todavía darles como un nombre, ¿no? Sí, hoy claro. me siento triste, hoy me siento enojada. Si a los adultos, ¿cómo te sientes bien? Ajá, sí, exacto. Un niño, sí. desde ahí te vas dando cuenta de lo que comentaban, cómo viene y cómo encaminar a un niño que empieza a encontrar cierta estabilidad, ¿no? Así es. Y fíjate que los ritmos y los tonos de la música también son un canal para las emociones de ellos, ¿no? Hay un ejercicio muy muy bueno que llegamos a hacer. Ese era en clase de teatro, fíjate que no era en estimulación, pero le comentaba a Paula que nos ponían música y todos con ojos cerrados, tirados en el piso, teníamos que decir qué fue lo que sentimos nosotros con esa música. Lo hacíamos de forma individual para no contaminar la opinión de los demás y verdaderamente era sorprendente que la música que a lo mejor a ti te podía causar, no sé, algo agradable, imaginarte en un bosque, un castillo, para mí me generaba ansiedad, miedo. Entonces son muy buenas herramientas para que también a los niños les vayamos enseñando. No está mal sentir miedo, no está mal sentirte triste, es válido sentirte enojado, pero ante la felicidad se actúa de esta manera. Ante un enojo, de esta no podemos explotar y ya. Entonces nos ayuda hasta en esa fase también emocional la música. En este caso, por ejemplo, te decían, bueno, cuando no somos estimulados desde la música, ¿no? Pues no es que no podamos hacer ya después nada, pero sí nos podría costar más trabajo, ¿no? Entonces, pero cuando somos adultos se pierde toda esa capacidad o esa, como para desarrollarnos en un espacio musical. No, cuando nosotros ya lo adquirimos, pasen así 20 años y yo ya no tuve mucho contacto con
participaciones en terapias con música, no pasa nada, porque eso se internaliza. Hay una parte en el cerebro en que se guarda toda esa información, no está presente en todo momento, pero cuando a lo mejor llegas a hacer alguna actividad, te va a recordar eso que hiciste y dices, bueno, ya puedo seguir de esta forma o me puedo sentir tranquilo, no está pasando nada, o puedo analizar a lo mejor cuál es la emoción que tengo en ese momento. No es algo que se olvide, es algo que está ahí siempre contigo y siempre va a estar. Una maestra me decía, bueno, ahorita estás estudiando, yo tenía 12 años y tenía dudas de seguir estudiando. Entonces me decía, bueno, si tú ahorita dejas de estudiar música, no pasa nada. Cuando pasen años, tú te vas a poder acercar a un piano y vas a volver a tocarlo. Que sean tus mañanitas, para Elisa, lo que hayas tocado ahorita, lo vas a recordar y nunca se te va a olvidar. Entonces, es lo mismo, pasa lo mismo con cualquier cosa que hayas dejado hacer. Siempre el cerebro, tu cerebro es genial, es maravilloso. Te va a guardar esa información y después en el momento apropiado la va a sacar. Sí, lo podemos retomar, ¿no? Claro. Y en este caso, ¿cómo acercar a los niños a la música, no? Como me compartías hace ratito, pues ¿de dónde sacamos la música? Yo me acuerdo que en casa, mi mamá tenía un piano, ¿no? Mi papá su batería y cada quien la tocaba por su lado, ¿no? Entonces, pero a mí no me acercaron tanto a ese espacio, ¿no? Y sin embargo, con mis hijos, cada vez que llegan a casa de mis papás, ¿no? Mi hijo es el primero, ¿no? Que empieza, ya toca el piano de mis papás y es ya mis dos hijos son los que están como buscando adentrarse más a la música. ¿Cómo acercar a los niños con base en la estimulación musical? Pues mira, realmente yo creo que empezamos con esto. Para mí sí es bien importante que los niños tengan 2 actividades básicas en su vida, aparte de la escuela. Una física y una que sea más allegada hacia las artes, artística. Lo que él quiera. Si es música, genial. Pero a lo mejor es pintura, escultura, danza. Entonces, y aparte otra física. Yo siempre creo que tanto el arte como el deporte sí van de la mano y la educación. Yo creo que sí, ya estamos ahorita en un momento de la vida que los papás tenemos que ser bien conscientes que los niños están creciendo como niños de departamento o de casa, en donde desgraciadamente ya no estamos con los mismos estímulos con los que a lo mejor nosotros crecimos, ¿no? Entonces yo creo que sí es bien importante hacer conciencia. Tanto maestros, no dejen tanta tarea, por favor, o que sean tareas más lúdicas, y los papás seamos un poquito conscientes que sí tenemos nosotros que apoyar a nuestro pequeño, va a ser el adulto del futuro y su salud emocional y mental depende en gran parte de nosotros. Entonces nosotros podemos acercarlos desde muy pequeños a que ellos descubran cuál es su pasión y su gusto y no obligarlos. Vamos a probar esto, si te gusta, un tiempo, vamos a probar otra cosa. No hay prisa, aquí no se trata de quiero al niño brillante y genio, sino al niño feliz. Entonces, ¿qué es lo que te hace feliz? ¿Qué clase te hace a ti ir con gusto? Y apoyarlo, tratar dentro de nuestras posibilidades. Y sabes que, mira, ya a estas alturas verdaderamente ni siquiera es tan costoso, porque ya hay casas de cultura en cada colonia, en donde sí podemos tener diferentes clases, en donde sí podemos acercarlos al niño hacia una socialización con otros pequeños, hacia ese desarrollo artístico, hacia el desarrollo deportivo. Entonces yo creo que sí tenemos que hacer conciencia un poquito sobre esto. Sí, bueno, también si los papás están como muy interesados en algún lugar en específico, si hay muchos lugares, en México uno cree que no hay lugares así donde, ay, mi hijo puede llegar a aprender. Si hay lugares donde puede llegar a aprender, hay que fijarse qué lugares son. No te vayas nada más porque la vecina me dijo que lleva ahí a su hijo y bien padre. Uno tiene que darse cuenta, sobre todo cuando están muy pequeños. Cuando están pequeños sí lo tienes que llevar a un lugar donde sea especializado. Hay un lugar, a mí me encanta ese lugar, se llama Artené, está en Coyoacán. Esa escuela la hizo un mexicano, un pedagogo musical mexicano, el único de los reconocidos. Y la hizo porque realmente la Secretaría de Educación Pública no quiso tratar a niños menores de 7 años en cuestión a la música, no les quiso dar música a la SEP. Entonces, César Tort, es el creador,
se especializó en eso muchos años, luchó porque la SEP y la UNAM también dejaran que los pequeñitos, los más pequeñitos, se acercaran a la música. Él decía, creía que los niños desde muy temprana edad era indispensable aprender la música porque los ayudaba con la parte emocional, porque eran muchas emociones, muchas cosas que tenían en la vida y ellos no sabían cómo manejarlo. Entonces la música la podía manejar. Entonces este centro, el Centro Artene es muy bueno con la parte de la música para los niños más pequeños. Hay otros, también está el método Alcross, pueden buscar en internet, hay mucho. Tenemos 2 especialistas aquí en México nada más, porque solamente esa carrera se da en Suiza. No se puede dar, se pueden dar certificaciones, pero solamente es en Suiza. Y aquí en México llegaron 2, hay uno en Monterrey, uno aquí en el distrito, en la Ciudad de México, que era Ciudad de México. Y se pueden buscar en internet, es muy fácil, ellos tienen cursos, les dan cursos también a papás para que le puedas dar a tus hijos, y maestros también, tienen cursos para maestros. Entonces sí, es muy importante irse acercando a estas situaciones para, si no quieres no puedes llevar a tu hijo, acércate a los talleres. Hay muchos talleres para papás, Alas y Raíces da muchos talleres también para papás. Entonces acércate con ellos y puedes buscar esas opciones. No, si no tienes la posibilidad ni económica ni tiempo, pero bueno, puedes buscar una opción y tú apoyas a tu hijo en esa parte. Perfecto. Y justo ahorita rapidísimo, hay veces que les digo a los papás de cuando justo no están haciendo como esta conciencia en su trabajo como papás, que les digo, oye, pues tu hijo está creciendo como las verdolagas, ¿no? Porque llueve y sale el sol, ¿no? Los papás pues no les cae muy bien ese comentario, pero justo nos hace ver que tenemos una chamba importante con los hijos y que los tenemos que estar observando, que no lo podemos dejar ahí a ver qué le cae, a ver si va bien, ¿no? Amigos, vamos rapidísimo un corte y ya vamos a nuestro último bloque, así que no se vayan. Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros en su programa Cinichat. Como saben, estamos en nuestro último bloque y tenemos una pregunta de Gaby Pérez. Dice, pregunta una usuaria, mi hijo no habla, ¿cómo puedo estimularlo con la música? Fomentando la canción. Nosotros vamos a tener que hacerla de cantante. Entonces hay que poner música, como decía Paula, verdaderamente se tiene que entender muy bien, porque si no vamos a causar una distorsión, o sea, no usemos un reggaetón con un habladito extraño, porque no vamos a favorecer el lenguaje. Entonces sí necesitamos música que sea muy, las letras muy sencillas, y nosotros vamos a tener que cantar con él y vamos a tener que hacer ciertos movimientos. Sí hay que buscar algo en donde podamos meter ciertos movimientos, porque eso le va a ayudar a él mucho más. Hay niños que sí necesitan verlo, que sea visual. Vamos a llamar su atención, vamos a destinar un tiempo específico. Depende de la edad del pequeño, vamos a empezar por unos minutos, después vamos a ir alargando. Tenemos que hacer la dicción muy claro, la boca, las palabras muy claras, los movimientos, y ahora te toca. Y aunque él nos va a empezar a ver con cara de ¿qué te pasa? Poco a poquito, lo vamos a contagiar con esas ganas de ir moviendo. Eso siempre y cuando ya tengamos un diagnóstico de que nuestro pequeño no tiene ninguna dificultad y ninguna lesión que le permita el desarrollo del lenguaje. Así es como podemos irlo estimulando. Y también nos pregunta Lili si la estimulación musical se recomienda para niños con TDAH. Claro, en el grupo que llevaba en la UNAM, en la Facultad de Música, teníamos muchos niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Aparte que es una cuestión que se dio de hace poco tiempo, muchos niños con TDA, se manejaba mucho con ellos, sobre todo las reglas. Sobre todo hay que respetar material, ahorita nos toca hacer esta situación, luego la que sigue, luego ya viene el material con instrumentos y luego ya el desenlace de la clase. Entonces, sí se puede, es muy importante que los papás no se desesperen, que no crean que la primera clase y sale y ya todo se alivia. No, es un proceso lento y sobre todo hay que continuarlo en casa.
lo que lleguen a decir los terapeutas o en las clases, los maestros, es importante que los papás lo apoyen en clase. Y si se puede con un niño con trastorno por déficit de atención, sí se puede, nada más que hay que tenerle cortos, ejercicios cortos, no por tiempos prolongados, porque un niño con TDA no atiende más de 10 minutos. Entonces, ejercicio de 10 minutos, bueno, hacemos esto, luego el que sigue, puede llegar a ser muy cansado, pero sí llega a ser un avance con el chico. Y en este caso, los adultos ahí cómo influimos en la estimulación, ¿no? Porque si a mí no me gusta la música, bueno, pues a ver cómo le cae, ¿no? Entonces, aquí hasta dónde, o más bien, ¿cómo influimos nosotros como adultos? Fíjate que yo creo que algún tipo de música a todos los adultos Exacto. nos gusta. O sea, a lo mejor no es la misma música, exacto, ¿no? Pero siempre hay algo que nos hace mover. O sea, sí, una banda, una salsa, una cumbia. Sí. Entonces, de verdad, hasta esa música podemos tomarla con los pequeños. Y verdaderamente es muy difícil que tú no tengas que tengas a un pequeño que no se empiece a mover cuando tú le presentas algún estímulo. Entonces, sí hay que hacer conciencia. Como papá, definitivamente, o sea, no podemos tirar la toalla de ya tuve a mis pequeños y como dices, que vayan creciendo. Yo creo que sí tenemos que tomar un poquito ya más control de esta situación y buscar. Si nosotros como papá trabajamos con cosas que no nos gusten, difícilmente nos vamos a sentar con nuestro pequeño a trabajar. Entonces, sí hay que buscar algo que también a nosotros nos agrade y empezar a trabajar con ellos. Okay. Aquí, por ejemplo, nos hablabas de algunos métodos. Si nos puedes compartir un poquito en qué consisten estos métodos del Dalcroze. Pues rápidamente, son varios, son muchísimos, pero los que más me agradan para trabajar con los chicos son Dalcroze. Dalcroze habla sobre el movimiento, la música se tiene que internalizar, el cuerpo lo tiene que sentir, o sea, todo el cuerpo, y se tiene que expresar. De hecho, Jacques Dalcroze lo comenzó para los bailarines. Para que ellos le internalizaran la música y pudieran expresarlo eso con su cuerpo. Después se dio cuenta que con los músicos, igual un músico podía tocar muy bien o podía seguir las teclas muy padre, pero a la hora a lo mejor de bailar no tenía ni siquiera ritmo. Entonces él se dio cuenta de eso y comenzó a decir, es que los estudiantes tienen que internalizar la música, sentirla y así expresarla. Esa es la base de Jacques Dalcroze. Tenemos otros como Carl Orff, que fue el que hizo Carmina Burana. Él también tiene un método para niños. Bueno, él hizo un método muy importante que aún se lleva, sobre todo en varias escuelas, y ese método es los ritmos hechos con instrumentos de percusión, sobre todo los de percusión porque ayudan a lo que es la motricidad gruesa con el niño. Primero la motricidad gruesa y eso es lo que a él le importa mucho. Entonces, muchos de estos métodos empiezan con niños a partir del año, antes del año. Entonces, que el tamborcito lo empiece a tocar, ok, perfecto, que empiece a tocar las orejitas, los cascabeles. Entonces, todo eso hace que su motricidad gruesa se empiece a afinar más. De hecho, hasta los bebés, los cascabeles se los ponen en los tobillos. Entonces, los bebés empiezan a mover todo y las muñecas también, todo. De hecho, hasta vi uno que utilizaron hasta globitos, les ponían a los niños también. Muy, muy padre. Entonces, eso lo hace Carl Orff. También hay otro músico que era Kodály. Kodály también, él decía, él se enfocaba más como a las notas musicales, pero él decía mucho que la música del país, nativa, folclórica del país, era la que iba a ayudar al niño a estimularse. Sobre todo, él era de Hungría y él promovía mucho la música folclórica de Hungría. Y lo que dijeron al pasarlo para acá, para México, es que todo el folclore mexicano es muy vasto. Y presentarle todos los materiales, todos los instrumentos prehispánicos, sobre todo, al niño, el huehuel, los teponaztli, las ocarinas, todo eso, presentárselo al niño, que no es algo tan común que hacemos, es algo, fomentarle primero la nacionalidad al niño. La identidad al niño. Entonces, con eso, él puede decir, pertenezco a un lugar, entonces, como pertenezco a este lugar, yo amo este lugar y estoy contento con lo que soy. Entonces, internalizar esa parte con el niño. Todos los métodos hablan sobre la emoción de los niños, explotar esa emoción, esa parte sensitiva del niño, esa parte que el adulto a lo mejor no lo manejó o no lo tiene, y entonces la música te va a ayudar a hacer todo esto. Y, bueno, otro método que también me encanta es el de César Tort, que es mexicano. Entonces, bueno, César Tort también hablaba mucho, pero de tratar a los niños desde pequeñitos.
Entonces, desde muy pequeños tienen niños de maternal tomando sus clases y son muy importantes, maternal, bebés también. Es muy importante que desde muy pequeño se le comience a estimular al niño, ¿sale? Sobre todo si al niño se le ve contento, se le ve que sale con sus ojitos brillantes, todo. Es muy importante que tú observes que tu hijo está así y entonces continuar por ese camino. Ya si el niño ya cuando sea más grande dice, no, a esto no me voy a dedicar, no voy a ser músico, pero bueno, ya tuvo esa experiencia y es algo como lo mencionábamos hace rato, no se te olvida lo que aprendiste, nunca se te va a olvidar. Exacto. Ahorita justo antes de concluir el programa, sí, que lo que decían hace ratito, ¿no? La escuela también como influye, ¿no? En enseñar o en estimular. De lo que leía es que se demostraba que muchos maestros no tenían como esa capacidad y que ellos se sentían hasta mal con ellos mismos de no sentirse preparados para estimular desde la música y que se sentían como a veces hasta limitados. Y justo yo lo recordaba en las clases de mis hijos de música, ¿no? Cuando se hacen estos concursos del himno nacional, tenían una maestra de música que en lugar de estimularlos se estresaba, ¿no? Porque ella iba por ganar el concurso, ¿no? Sí. Entonces, ahí los niños en lugar de acercarse, decían, no, ¿sabes qué? Hay que gane la maestra solita, ¿no? Aquí, ¿cómo acercar? O la escuela, ¿qué papel tiene ahí en la estimulación? Híjole, la escuela, la Secretaría de Educación Pública, híjole, le falta mucho, ¿no? Y lo que sucede ahí es que los maestros realmente de la SEP, hace muchos años, no aceptaban al que, tú sabes tocar la guitarra. Tú da clases de música. Sí, okay, entonces ahora ya se pide un título, ya se cédula y todo. Pero sí, los maestros que tienen esa historia todavía siguen dando clase y son los que apenas la nueva generación que empieza con todo este rollo, ¿no? Como a querer ya influir bien en los niños. Exacto. Y con una preparación. Exacto, ¿no? Sí, sí se nota una diferencia cuando un maestro solo va como para ganar, como para, como que él tiene que quedar bien a diferencia del maestro que quiere que sobresalga el alumno, que se sienta a gusto el alumno, ¿no? Sí, exacto. Estamos ya por concluir el programa, si gustan dar alguna conclusión rapidísima. Mira, yo te agradezco muchísimo, de verdad yo hago un llamado hacia los papás, hacia profesores, que sí hay que desarrollar un poco más que toda esta parte racional del niño, hay que desarrollar mucho más emociones, sentidos, y la música es un canal perfecto que nos va a ayudar. Muchísimas gracias. No, gracias. Y bueno, de mi parte es importante que las mamás que tienen niños con discapacidad no se desesperen. Siempre hay una solución, siempre hay una salida, siempre hay un avance con ellos, por muy lento que sea, aunque sea que digan mamá, con eso es maravilloso. Bueno, muchísimas gracias Paula y Rocío, gracias por haber estado aquí. Gracias amigos, recuerden que este jueves hay un programa más.